Bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre esta maqueta. Vamos a aprender cómo debemos realizar las soldaduras de manera correcta para que no se nos tapen las tuberías al momento de soldar. Vamos a aprender a soldar lo que es cobre con cobre. Vamos a aprender a soldar lo que es cobre con hierro cuando nos toca soldar las tuberías a lo que es el compresor. También vamos a fabricar una herramienta que nos va a ser de mucha utilidad al momento de hacer el barrido en el sistema. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, como ya les mencioné, en esta maqueta. Esta es una maqueta que hice con la intención de que se vea de manera práctica cómo es que trabaja el ciclo de las neveras o el ciclo de la refrigeración, en este caso específicamente las neveras. Como ya les comenté en capítulos anteriores, este caño que está acá es donde le colocamos la válvula de servicio. Esta válvula solamente está puesta, está medio puesta allí. Entonces acá es donde le colocamos la válvula de servicio, en este caño. Y de este lado están los dos caños, el de inyección y el de succión o el de retorno. Ya eso se los mostré en capítulos anteriores. Aquí lo que vamos es a soldar esta parte acá para simular que por acá está saliendo el refrigerante y sale a lo que es la tubería de la condensadora. La tubería de la condensadora, esa parrilla que vemos en la parte de atrás de las neveras. Vamos a simular que esta es esa parrilla que está en la parte de atrás de la nevera. Cuando vemos esa parrilla, al finalizar el tubo de la condensadora, el tubo llega hasta lo que es el filtro deshidratador. Y luego de ahí vemos que comienza lo que es el capilar. El capilar sube muchas veces por dentro del tubo de retorno y muchas veces lo vemos también por el costado. Lo vemos por el costado. Sube, entra a lo que es la unidad evaporadora. Aquí es donde hace la expansión. Hace todo su ciclo. Esta también le he enseñado en otro capítulo que esta es la resistencia, donde trabaja el ciclo de deshielo. Entonces acá continuamos con esto. El refrigerante hace su ciclo por todo el serpentín. Llega hasta este punto. Acá. Cae en esta trampa que está acá. Y sigue acá arriba. Donde entra el tubo de retorno. Entra lo que es el tubo de retorno. Hasta entrar nuevamente al compresor. Y comienza el ciclo nuevamente. Entonces vamos a trabajar en base a esta maqueta. Y vamos a aprender cuál es la diferencia entre soldar, entre realizar soldadura acá en los caños de lo que es el compresor, en los caños del compresor con cobre, y lo que es soldar cobre con cobre. Vamos a hacer varias soldaduras. Todo esto lo que está es solamente colocado, solamente puesto para trabajar en el capítulo de hoy mostrando cómo se hace. Una de las cosas que vamos a necesitar para soldar es la bombona de propano. Esta bombonita de propano tiene bastante gas para poder soldar. Tiene casi medio kilo, 400 gramos de gas propano. Entonces este gas es altamente inflamable. Hay que tener mucho cuidado. Altamente inflamable, quise decir, perdón. Hay que tener mucho cuidado al momento de manipular esto.
acá en la boquilla de la bombona debemos tener una, lo llamaríamos soplete o pico para soldar, o como ustedes lo conozcan en su país. Pero en definitiva, pues acá lo llamamos soplete, el pico que va acá para poder soldar. Hay gran variedad de picos para soldar, pero pues nosotros empezando podemos empezar por un pico o un soplete sencillo. Muy bien, acá tenemos uno de los picos más sencillos. Este es uno de los picos más sencillos, no viene con esto. Esto, como podrán darse cuenta, es una cucharilla de comer, que yo se la amarré aquí para poder tener mayor facilidad al momento de soldar o sacarle mayor beneficio a la llama. Ya les explico por qué. Este pico, él viene así, como ven, tiene acá este pivote, es el que entra acá y hace que el gas salga. Entonces, ¿cómo lo manipulamos? Esta es una llave como todas las llaves, cierra en el sentido de las agujas del reloj y abre en el sentido contrario. Entonces, cuando él está montado aquí en el cilindro, si él está en esta posición, si le damos en el sentido las agujas del reloj, él está cerrado. Y si le damos en el sentido contrario, entonces él libera el gas que está dentro del cilindro. Entonces conectamos acá y la giramos, la roscamos. La roscamos acá en lo que es el cilindro del gas. Listo, lo apretamos y ahí quedó apretado. Entonces, este soplete o este pico tiene una característica, y es que él acá tiene la chispa. Tiene una chispa automática para poder encender una vez que nosotros abrimos esto. Una vez que lo abrimos en el sentido contrario a las agujas del reloj y empieza a salir, empezamos a escuchar cómo sale el gas. Entonces le damos a la chispa y ya él enciende. Aquí lo podemos graduar. Si queremos menos, la vamos cerrando. Si queremos más, lo vamos abriendo al punto que queramos. Entonces, de esta manera trabajamos con esta herramienta. ¿Por qué le tengo colocada esa cucharilla en esa posición? Resulta que este pico, como es uno de los picos más básicos, es uno de los picos más económicos que hay en el mercado, él tarda mucho para calentar, o tarda más que otros picos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, vamos a colocarles un ejemplo acá. Si yo necesito soldar acá, si soldo solamente con lo que es la punta del soplete, sin esto, entonces no estoy aprovechando al máximo lo que es el campo de temperatura que me está emitiendo el soplete. Pero agregándole esta cucharilla en este sentido, lo que hago es que la coloco por la parte de atrás del tubo, y de esa manera el soplete me va a estar calentando la parte de adelante, mientras que todo lo que calienta por la parte de atrás, la cuchara me lo va a estar reteniendo, me va a estar reteniendo ese calor, esa temperatura, para que la tubería se caliente más rápido. De esa manera aprovecho al máximo
lo que es la llama que le estoy colocando para calentar y hacer la soldadura. Otro tips que deben aprender es que soldar cobre con cobre es sumamente sencillo. En este caso le mordemos acá un poquito a esto para que no se le vaya la soldadura hacia la parte de adentro. Muy importante saber que la soldadura o la varilla de la soldadura, la varilla que utilizamos, que es este tipo de varilla, es una varilla que se derrite con mucha facilidad al momento de calentar la tubería. Entonces al momento de calentar y soldar cobre con cobre no podemos quedarnos mucho rato con la varilla porque se derrite la varilla, se mete por el hueco del capilar y lo que hacemos es obstruir lo que es el capilar. Eso pasa cuando uno es novato. Pero entonces es muy importante que al momento de soldar hagamos lo siguiente. Si es cobre con cobre, no necesitamos fundente. Esto es fundente. Esto es fundente. Esto es un material que se utiliza para soldar cobre con hierro. Entonces ya más adelante les explico por qué. Vamos a soldar, vamos a aprender a soldar esto. Encendemos acá. La colocamos en esta posición. Le colocamos suficiente llama. Una vez que él se coloca del color rojo, que ya cambió de color, entonces le colocamos y le vamos quitando. Le vamos quitando. Ya con eso es suficiente. Entonces, si se dieron cuenta, toca ir calentando cuando él cambia de color, se pone un rojo intenso, no la cucharilla, sino la tubería, cuando se pone de un rojo intenso, entonces en ese momento es cuando le vamos a colocar lo que es la varilla. Y la varilla se va a derretir muy rápido. Por esa razón, al momento de calentarlo, que esté al rojo vivo y le coloquemos la varilla, toca quitar por un momento el soplete para que la varilla no se derrita por completa, sino que se vuelva como una pasta. Y esa pasta es la que va a hacer la soldadura. Soldar no se trata solamente de calentar, echar muchísima candela y colocarle la varilla y que eso se derrita y que se vaya para todos lados. No. Se trata de cubrir con soldadura toda la parte externa y tratar en lo posible de evitar que esa soldadura se vaya hacia adentro. Muy bien, para soldar cobre con cobre no tenemos ningún problema. Ahí no hay ningún problema, él se suelda rápido, se suelda muy fácil. Ahí no tenemos problema. Cuando vamos a soldar la parte del compresor, debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, debemos lijar. En este caso, pues no hay necesidad de lijar, porque como están viendo, acá esto no tiene pintura. No tiene pintura. Pero muchas veces él tiene mucha pintura y entonces vamos a suponer que esta pintura donde vamos a soldar debemos lijar bien esa pintura para que la soldadura pueda agarrar bien, para que la soldadura no le quede ningún tipo de aislante. Muchas veces cuando hacemos una soldadura y nos queda fuga es porque precisamente no preparamos el sitio donde vamos a soldar y entonces
ese espacio que no hemos preparado, lo que crea es un aislante, y ese aislante no permite la unión de la aleación de los dos metales. Entonces esto es hierro, a pesar de que se vea de color cobre, esto es hierro y esto es cobre. Entonces es más complicado para soldar. Para soldar esto necesitamos utilizar fundente. Muchas veces el fundente se pone así duro como está este, pero eso no tiene ningún problema, eso lo podemos seguir utilizando. Muy bien, entonces para soldar hierro con cobre, recordemos que tenemos que lijar, debemos limpiar la superficie donde vamos a lijar. Ahorita también vamos a soldar este filtro acá. Hasta ahora hemos soldado solamente el capilar al filtro, y ahorita vamos a soldar el filtro acá. Voy a colocarlo acá mientras. Entonces vamos a soldar hierro con cobre, y por esa razón debemos lijar la parte donde va a haber la aleación. Aquí me tocó soldarle un pedacito de caño más delgado de 1/4 para que pueda entrar y facilitar el video. Igualmente acá le soldé un pedacito más pequeño. Entonces vamos a comenzar por el tubo de succión. Vamos a colocar el tubo de succión acá. Lo metemos hasta cierto punto y ahí comenzamos a echar la soldadura. Entonces vamos a comenzar. Les recuerdo que tenemos que usar fundente para poder soldar bien. Calentamos un poquito la varilla. Y la untamos de fundente. Entonces vamos a colocar y vamos a quitar. Vamos colocando y la vamos quitando. Colocamos un poco más de fundente. Vamos calentando. Ahí se ve cómo queda por la parte de arriba y por la parte de abajo. Una buena soldadura. Ok, ahora vamos a soldar el caño de inyección del refrigerante. Vamos a utilizar un pedazo pequeño de varilla. Entonces para eso vamos a utilizar un alicate para poder agarrarlo aquí y no quemarnos, ya que esto se calienta. Y vamos a utilizar también fundente, porque recordemos que vamos a soldar metal, o sea, vamos a soldar hierro con cobre. Quedó listo. Vamos a hacer un acercamiento.
cómo quedó la soldadura. Ahí se ve. Vamos a mirarla por la parte de atrás. Con cuidado, esto está muy caliente. Ahí se ve bien soldadito. No se le ve ninguna grieta por allí. Entonces de esa manera es que soldamos por la parte de hierro con la parte de cobre. Ya ahí quedó listo. Entonces vamos a soldar esta válvula de servicio acá, recordándole que antes de soldarla toca sacar el pivote, porque si no, cuando le metamos candela aquí, el pivote, como tiene una empacadura plástica, lo que hace es que se derrite y se daña. Entonces toca sacar este pivote para soldar aquí. Les recuerdo que no se nos debe olvidar colocarle el fundente a la varilla. Vamos calentando. Le vamos colocando la varilla. Colocando la varilla y se la vamos quitando. Ahí vemos cómo se derrite la varilla, pero se derrite de manera pastosa, no se derrite como agua. Si dejamos que se derrita como agua, entonces ella se va hacia adentro y tapa el caño, y no es la idea. Aquí podemos ver de cerca cómo queda. Vemos por la parte de atrás, la parte de abajo mejor dicho, cómo queda una soldadura bastante compacta, bastante precisa. ¿Ve? Y es una soldadura pastosa. No permitimos que la varilla se derrita por completo, para que no se vaya hacia adentro del tubo. Esta maqueta que hice, supuestamente esto viene a ser la condensadora de la nevera. Y recordemos que la condensadora de la nevera es de hierro. Todo ese serpentín que vemos por la parte de atrás de la nevera, desde arriba hasta abajo, o a veces lo vemos allá en la parte de abajo en una esquinita, todo ese serpentín es de hierro. Entonces esta parte aquí donde entra el filtro, el serpentín o la condensadora de la nevera es de hierro. Entonces recordemos, hierro con cobre, hay que agregar fundente. En este caso yo no voy a agregar fundente porque pues es cobre con cobre, pero cuando ustedes lo van a hacer en la vida real, cuando lo van a hacer en una nevera real, esta parte que conecta con el filtro es hierro con cobre, así que tocaría agregarle fundente, solo para recordar. Entonces vamos a hacer esta soldadura. Cuando estamos soldando esta parte, lo ideal es colocarle un pañito húmedo al filtro
para evitar que la sílica pueda sufrir algún daño. En este caso no lo hice porque estoy soldando cobre con cobre. Pero cuando estemos haciendo un trabajo real, lo ideal es colocarle el pañito y así evitarnos problemas. Entonces vamos a acercarnos a ver cómo quedó. Ahí se ve cómo quedó por la parte de atrás. Se ve cómo quedó bien soldado. Se ve bien soldado allí. Bien, apreciados amigos, hasta aquí este capítulo. Pues como pudieron ver en este capítulo, se aprendió a soldar tanto el cobre con el cobre, lo que es soldar cobre con cobre, como soldar cobre con hierro. El soldar no es solamente echar candela, meter la varilla, hay ciertos trucos, ciertas técnicas que debemos utilizar para poder hacer una buena soldadura. No se trata solamente de calentar y calentar y calentar el tubo y meter la varilla hasta que se derrita toda la varilla, sino que hay que saber cuándo, hasta cuándo vamos a calentar, cuándo hay que retirar el soplete, cuándo hay que colocar la varilla, cuándo hay que retirarla. Saber que hay que limpiar las tuberías antes de poder soldar. Cuando vamos a realizar soldaduras en hierro con aleación a cobre, debemos lijar la tubería de hierro para que ella pueda entonces agarrar bien. Mayormente cuando nos queda fuga es justamente porque no lijamos bien las tuberías, es justamente porque no preparamos bien las tuberías y entonces cuando soldamos queda ese aislante allí que no permite que la aleación sea en su totalidad. Y viene de allí, viene la fuga. Entonces, comenzando este capítulo, les anuncié que les iba a hacer una herramienta, pero pues para que este capítulo no se haga tan largo, la herramienta no la voy a hacer en este capítulo, la voy a hacer en el próximo capítulo. Sin embargo, les voy a colocar aquí cuáles son los materiales que vamos a utilizar para que ustedes puedan tenerlo a la mano y entonces puedan realizarlo. Esta es una herramienta que les va a ayudar en la parte de cuando se va a hacer un barrido en el sistema, pues para no pegar las mangueras de manera directa porque toca echarle líquido y ese líquido corroe las gomas de las mangueras. Entonces necesitamos tener un embudo, necesitamos tener un envase, algo donde podamos colocar el líquido para luego suministrar ese líquido por el sistema y poder hacer un barrido. Entonces yo podría sentarme aquí y darle una explicación de cómo se hace la soldadura, de cómo funciona un timer, de cómo funcionan las partes de una nevera, pero creo que es más práctico y es mejor para cada uno de ustedes que puedan ver cada uno de los trabajos que se hacen, verlo en vivo, verlo en realidad. No voy no voy a hablar mal de las personas que tienen canales donde solamente se sientan y explican desde su escritorio, explican cómo funciona cada parte de la nevera. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas, pero pues esta es mi manera de hacer las cosas. Me gusta enseñar lo que sé explicando, pero también me gusta enseñar haciendo las cosas para que las personas puedan ver cómo se hacen y pues tengan una idea más clara de cómo podemos hacer los trabajos. Espero que hasta este punto pues ya sepan diagnosticar algunas fallas, ya sepan reparar algunas fallas de nevera, que ya estén practicando con su manómetro. En los próximos capítulos todavía falta hacer el barrido, todavía falta hacer vacío, todavía falta hacer algunas otras cositas básicas para dar por terminado este curso de refrigeración en la parte de las neveras. Quiero agradecer a todos por el apoyo que he tenido y espero que continúen apoyándome. Si no están suscritos pueden hacerlo por acá por la parte de abajo, pueden dejar sus comentarios,
compartir los videos, dejar su pulgar arriba. También pueden seguirme por mis redes sociales y si quieren interactuar más a fondo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, podemos entonces interactuar por Instagram, por Facebook. Les voy a dejar por aquí abajo para que puedan seguirme allí en mis redes sociales. Y como siempre les digo, pues nos vemos en el próximo capítulo.